¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Con una nueva portada de la revista Hola se acabaron los rumores y las teorías conspirativas. La que era supuesta hija de Ana Obregón, un bebé con quien la actriz abandonó el hospital la pasada semana en Miami, incendiando las redes, los medios de comunicación y hasta el propio Congreso, es en realidad su nieta. La última voluntad de su hijo Alex Lecquio, quien tras batallar como un guerrero contra el cáncer, un sarcoma de Ewing, una semana antes de irse al cielo les pidió a sus padres usar el esperma que tenía congelado por consejo de sus médicos cuando comenzó los tratamientos de quimioterapia para dejar algo de él en la tierra. Un sueño por el que Ana Obregón, según cuenta ella misma, tuvo la fuerza de seguir viviendo al perder lo que más amaba, por lo que luchó únicamente con el silencio cómplice de sus hermanas y el padre de su hijo, y que tras muchas lágrimas ha podido finalmente cumplirle con el vientre subrogado de una mujer cubana, convirtiéndose en la madre adoptiva de su nieta. La primera foto en la que salía del hospital presentando a su hija, sin especificar lo que todo el mundo sospechaba, abrió un incendio y un debate en España donde esta práctica no está permitida. Las redes estallaron, los programas de televisión y hasta el propio Congreso, entre quienes celebrábamos la noticia de ver sonreír nuevamente a una madre desolada por su pérdida y quienes se atrevían a decir que venir a Estados Unidos a comprar un bebé es colaborar con el tráfico y la venta de niños y totalmente inmoral para una mujer de 68 años. Dicho esto, a uno solo le queda preguntarse: ¿quiénes son esas voces limpias y puras para juzgar de esta forma tan categórica la decisión de una madre de cumplir el sueño de su hijo o el de ese chico que con solo 20 años, en lo mejor de su vida y tras pelear como un guerrero, solo quería dejar algo suyo a su familia? Da tristeza ver que podamos ser tan indolentes ante el dolor ajeno, tan intolerantes ante las decisiones ajenas. Qué felices seríamos si en este mundo hubiera más amor, más empatía, menos hipócritas y fariseos que llenos de pecados se atreven a lanzar de esta forma sus piedras, ejercitando sus lenguas y con su cerebro y su corazón totalmente en pausa. Bueno, pues descansando un poco de nuestra política, esto ha incendiado incluso la propia política, porque el tema este de Ana Obregón no ha pasado desapercibido a nadie y mucho menos a nuestros invitados de esta noche. Nos acompaña Luis Alfonso Borrego, periodista, un queridísimo compañero que tenía muchas ganas que nos acompañara. Bienvenido. Y yo también, Mariam, con muchas ganas de acompañarte y finalmente se dio, con un buen tema. Y nos acompaña además el doctor Fernando Ackerman, uno de los mejores expertos en fertilidad que existen aquí en los Estados Unidos, a quien también tengo el placer de conocer desde hace mucho tiempo. Doctor, qué gusto volver a reencontrarnos. Una alegría estar contigo y con toda la gente de América. Vamos a comenzar con Luis Alfonso, porque yo decía que esto ha incendiado completamente hasta el Congreso de los Diputados en España. ¿Cómo se tiene que masticar esto? Mira, yo pienso que no se hubiera dado o no tendría la trascendencia que ha tenido en España si no hubiera sido Ana Obregón. Hay que poner, pues obviamente en contexto, es una de las grandes reinas de las revistas del corazón en España desde toda la vida, no solamente actriz, conductora, ha sido una figura recurrente en la prensa rosa, la prensa del corazón, y ha sido uno de los personajes más internacionales de España. O sea, no solamente estuvo vinculada con el príncipe de Mónaco, vivió aquí en Hollywood, ha hecho muchas cosas en su vida, entonces es un personaje recurrente. Si hubiera sido un personaje anónimo, a lo mejor no se estaría debatiendo todo este tema moral, que estar comprando o estar colaborando con ese tipo de tráfico humano. No se trata de nada más sino ser un personaje que genera pasiones en España y obviamente en este momento en el mundo. Genera amores y genera odios. No es solamente con este tema que le está ocurriendo a Ana Obregón, le ha ocurrido siempre. Como española tú sabrás que cuando tiene una pareja nueva o cuando termina una relación sentimental o siempre ha tenido un motivo de controversia porque es vendedora su imagen en los medios de comunicación. Ahora, este punto ya va mucho más allá que del papel cuché o de la prensa rosa. Esto va mucho más allá. Va a un tema de la maternidad, que no es maternidad, es la abuela. Y sobre todo porque abre un debate inmenso en España, porque los vientres subrogados, la maternidad subrogada está prohibida, es ilegal, no solamente en España, en muchos puntos de Europa. Y nosotros aquí en Estados Unidos, que estamos acostumbrados a vivirlo desde hace mucho tiempo, incluso en España, fíjate que la baronesa Thyssen ya hace 17 años también utilizó un vientre subrogado. ¿Y lo hizo Miguel Bosé y su pareja, muchísimas parejas homosexuales utilizan este tipo de prácticas y no genera esta polémica. Fernando,
Cuesta trabajo creer, sobre todo para un experto como tú, que esto todavía siga siendo un debate. ¿En algún momento se puede calificar una maternidad subrogada como el tráfico de niños? Absolutamente no, desde el punto de vista nuestro, en el que es algo que hacemos todos los días y vemos cómo esto está regulado por los estatutos de la Florida, que es el equivalente al Código Civil de España, cómo la Sociedad de Medicina Reproductiva Americana tiene guidelines, recomendaciones bien estrictas que tenemos que seguir, que acusen y digan que esto es comprar un bebé, es, creo yo, o ignorancia o quizás malicia para criticar y atacar. Y fíjate que eso lo hacen además personajes y me llama la atención. Porque si fueran todavía ciertos expertos, pero son gente que, como yo digo, le encanta practicar y ejercitar la lengua y son los primeros pecadores. Esto llama la atención porque si eso ya había ocurrido en el pasado, ¿por qué levantar nuevamente este debate? O sea, esto pasa de castaño oscuro. O sea, en España hay, no te estoy exagerando, yo podría decirte más de 30 o 40 parejas conocidas que han pasado por esta práctica y de alguna forma es dar amor. Y tú has dado un ejemplo que para mí fue uno de los primeros ejemplos en la historia, porque nosotros, o por lo menos del mundo del entretenimiento, porque para nosotros, digamos, en nuestro contexto hispano, llamó la atención Ricky Martin, por supuesto. Sus primeros hijos fueron de esa forma cuando nadie conocía estas prácticas de gestación subrogada. Pero en España como tal, la primera figura, digamos, reconocida fue la baronesa Thyssen, que lo dijiste con sus gemelas, Carmen y Guadalupe Sabina. Y en ese caso concreto, no sentí ese ánimo tan negativo como sí lo estoy viviendo, o por lo menos he visto en Prensa del Corazón en España. Yo pienso básicamente que es por el tema de esas pasiones que genera Ana Obregón y sobre todo porque mucha gente ha identificado que esto lo ha hecho en solitario cuando se ha explicado que sus hermanas y su expareja, padre de su hijo fallecido, pues sabía que eso estaba ocurriendo. Voy a leerles algunas frases que ha dicho Ana Obregón para calmar las conciencias de todos aquellos que han hablado tanto. Dice, esta niña no es mi hija, sino mi nieta, es hija de Alex, y cuando crezca contaré que su padre fue un héroe para que sepa quién es y lo orgullosa que tiene que estar de él. Alex ya estaba muy mal y nos dijo que si algo le ocurría, quería que supiéramos que él quería dejar descendencia. Nos lo comunicó de palabra a su padre y a mí una semana antes de fallecer. La decisión la tomé el día que mi niño se fue al cielo, ese mismo día, y ha sido lo único que me ha mantenido con vida. Dice que pasó por un proceso largo porque tenían, tenían un óvulo germinado aparentemente y estaba congelado en una clínica en Nueva York. Pero se hicieron varias pruebas, se hicieron varios intentos y no funcionó ni a la primera ni a la segunda. Tuvieron que seguir batallando. ¿Cuesta trabajo este tipo de prácticas, doctor? Sí, yo creo que lo que ha ocurrido es que lamentablemente cuando Alex fue diagnosticado con cáncer y le iban a hacer tratamiento de quimioterapia, los oncólogos le recomendaron congelar el esperma para que en caso de ser dañado su esperma por el tratamiento, que se pudiera usarlo. En ese momento, yo estoy seguro, pero si no tengo el conocimiento de haberlo visto, firmó Alex un consentimiento para que pueda utilizar el esperma él o, en caso de haber fallecido, su madre. Él decidió a quién le dejaba el esperma. Lo que Ana dijo que en el lecho de muerte su hijo lamentablemente le dijo que quería utilizarlo, desde el punto de vista legal es irrelevante, porque si él firmó antes un consentimiento para que eventualmente ella lo pueda usar. Considerando la edad de Ana, uno asume que se utilizaron óvulos donados de una donante, probablemente anónima, se fertilizaron utilizando el esperma del hijo. Se habla de su novia, de la novia que tenía Alex en ese momento, pero luego después también se especuló que lo que no quería la familia era tener después diferencias entre lo que pudiera ocurrir, algún problema, y decidieron ir a una donante supuestamente anónima. Exacto, y entonces después, por el riesgo que podría haber sido que ella lleve un embarazo, se decide colocar el embrión en el vientre de una madre subrogante y ella declaró que hubo varios intentos
que fueron fallidos. A veces ocurre en el primer intento, no tengo la información médica para poder hacer un comentario más adecuado acerca de eso. Doctor, ¿cuánto cuesta más o menos ese procedimiento? Se hablaba en España que ha sido también como una bomba, 100 y pico mil euros, 130 y pico mil euros y no sé cuánto para la mamá. Es un proceso que me imagino en el que participan abogados, sobre todo cuando se hace desde España, no es solamente a la madre subrogada, ¿no? Bueno, es un proceso lamentablemente muy caro que no está al acceso de mucha gente. Los números que creo que se han hablado, entre 150 a 200 mil dólares, son los números aproximados que pueden salir, que incluye los honorarios de la clínica de fertilidad, de abogados, de la agencia, pero de todas las personas que están involucradas. En general, lo que se le paga, la compensación que le da la madre subrogante, es el valor más alto, que dependiendo de en qué lugar del país está, puede oscilar entre 40 a 60 mil dólares aproximadamente. Vamos a hablar un poquito de la persona que ya sabemos que es la madre subrogada, que además curiosamente es cubana. ¿Qué más se sabe? Mira, es un punto que a mí me llamó mucho la atención y sobre todo desde el punto de vista periodístico y nuestra ética profesional, algo que se ha cuidado hasta lo más mínimo es cuidar precisamente o salvaguardar el anonimato de estas madres subrogadas, porque se supone que tiene que ser una persona que en ningún momento el pequeño o la pequeña engendrada vaya a saber que ella es su mamá. Aquí se está violando desde todo punto de vista la identidad de esta persona, que para que este medio de comunicación tan importante en España se haya atrevido a publicarla en su portada. No, una entrevista además. Claro, por supuesto, para que lo haya hecho es porque efectivamente hay otros elementos en juego que para mí me es absolutamente sorpresivo. Ahora, si es una mujer cubana, ella tiene 2 hijos, ella tiene su pareja y se ha dedicado en otros momentos de su vida a hacer ese tipo de cosas. O sea, no es que, no quiero decirlo en estos términos que pueden sonar peyorativos, pero es un negocio también. Al final del día tiene una es la salud. Parte amoral que dice la gente, que dice que hay personas que se dedican a esto como negocio. Bueno, pues teníamos el debate que decían que, bueno, que ahí estaba quizá la parte más conflictiva de esas personas que se dedican a esto, como decía Luis Alfonso, como negocio, ¿no? Sí, indudablemente porque tiene una vida en paralelo. Es madre de familia de 2 pequeños, tiene su pareja y adicionalmente a esto no es la primera vez que se ha dedicado a esto. Claramente debe tener unas condiciones físicas excelentes para que una clínica o un médico en fertilidad vea en ella una posición donde pueda repetir esto como negocio. Ahora, moralmente sí es cuestionable para mí, y mucho más que haya dado esta entrevista, porque se supone que la confidencialidad y el sigilo y el secreto es parte de... Le vamos a preguntar ahora al doctor, porque uno se imaginaría que en este proceso tan caro está todo completamente atado, todo completamente hilado, incluso la calidad, por así decirlo, de la mamá, tanto moral como física, ¿no? Bueno, en relación a la confidencialidad, depende lo que Ana y esta madre subrogante hayan decidido poner en el contrato. A lo mejor ella tenía la libertad de poder hablar y decir el tipo de tratamiento que ha hecho. Yo no lo tomaría como que ella tiene un trabajo paralelo, porque siempre en toda mi experiencia he visto que de base quieren ayudar a alguien y tienen alguna historia con alguien de infertilidad que han conocido, pero nadie lo va a hacer gratis. Van a recibir una compensación. Y a pesar de 35 mil dólares por ayudar, pues me parece una cifra bastante importante. Y 9 eso es lo que se dice que se le ha pagado. 9 meses llevando a la criatura y pasar por el parto, que decir, no está mal. Bueno, es muchísimo, pero nadie se va a salvar por si te cobran por una cesárea 10 mil dólares. Entonces, en mi experiencia, muchas lo que hacen es o le pagan la educación a los hijos, le pagan la universidad, que aquí en el estado de la Florida se puede depositar para que en el futuro no les salga tan caro, o les ayuda para poner un depósito para empezar a pagar la casa en cuotas. Entonces, para eso es que utilizan el dinero. Cuando se busca una madre subrogada, ¿qué es lo que se busca? Porque yo me imagino que tienen que hacer un formulario y que tienen que ser seleccionadas, a no ser que una persona decida, porque yo lo he visto también, por ejemplo, una hermana que ha visto que su hermana no puede tener bebés y de repente decide ella ser un vientre subrogado. Eso es algo que se hace entre la familia. Pero en casos así, ¿cuál es el perfil de esas madres subrogadas? Bueno, hay criterios médicos que son
iguales, ya sea la persona conocida o no. Tiene que tener una edad menor de 45 años, tiene que haber tenido un embarazo de término, sin complicaciones previamente, tener una vida sana, no fumar, si bebe alcohol con moderación, estar en una situación social estable, que quiere decir que puede estar casada, puede estar soltera, ser mamá soltera, pero no puede estar en el medio de un divorcio. Y después uno tiene que analizar puntos más profundos, médicos y psicológicos, para poder determinar si esa persona es adecuada. Yo te diría que de cerca de 100 candidatas, solamente una potencialmente se va a seleccionar para poder acceder a ser mamá subrogada. Qué cosa más interesante, ¿no? Mira, yo estoy recordando que hace unos días atrás entrevisté a la actriz Ana Claudia Talancón, que se destaca en Hollywood. Esta actriz mexicana en algún momento consideró hacerse pues todos estos procedimientos de congelar sus óvulos, etcétera, etcétera, para que eventualmente pudiera tener este recurso para ser mamá más adelante. Y a mí me llamó la atención que ella me explicaba que era prácticamente como ir al menú de un restaurante, elegir entre las condiciones físicas hasta las condiciones psicológicas y emocionales para saber cómo quería que el bebé estuviera aquí. A mí me llamó la atención, precisamente recordé eso cuando vi el aspecto de la señora, que se ve saludable, de la madre subrogada, que se ve saludable, pero no entra para nada, digamos, de los cánones físicos que yo me hubiera imaginado que Ana Obregón, que es una mujer muy guapa físicamente, que ha tenido parejas que son guapas físicamente y que se ha rodeado de, digamos, de un ambiente donde las características físicas son distintas, ella hubiera accedido a tener esta persona para que fuera la madre de su nieto. Porque lo que importa acá no es la apariencia física, sino la historia médica y obstétrica. Ella no puso su óvulo, esta madre subrogante, viene de una donante. O sea que ella fue La donante quizá haya pasado por ese rigor estético que tú dices. Pero no hereda, y ese es un punto también no hay características físicas de la persona que lleva en su vientre que va a tener. La parte genética la da el óvulo y el esperma. Se habla de la parte epigenética y la comunicación que puede tener, pero estrictamente el que participa es el óvulo de la donante. Que no es de ella. Y te digo algo, la selección es mutua, no es solo que en este caso Ana Obregón seleccionó a la subrogante desde el punto de vista social o qué química tenían. La subrogante también la elige. ¿Por qué? Porque tienen que sentirse cómodas. Porque ella puede decir, yo no me siento cómoda llevando el bebé de una mujer soltera o una mujer de 68 años o una mujer que va a utilizar el esperma de su hijo. Que está muerto. Exacto, encima, ¿entendés? Entonces, todas esas situaciones hacen que la elección sea mutua. Entonces, cuando también se habla y se dice de la vulnerabilidad de estas mujeres, yo creo que no conocen del tema porque no hay ni vulnerabilidad económica ni social. Sí, puedo imaginar que los ingresos o el poder adquisitivo de Ana es mayor que el de esta mujer. Cuantitativamente mayor. Sí. Pero muchas veces la subrogante es la que domina, entre comillas, en la situación, porque está llevando el bebé. Claro, entonces es un equilibrio, es una simbiosis entre las Yo entiendo dos. perfectamente lo que usted dice, doctor, y con el perdón de Marianne, a mí me cuesta trabajo entender ese tipo de situaciones. Sobre todo, y no es por calificar simplemente por el aspecto físico de alguien, sino con la historia que estoy leyendo. O sea, sobre todo, y sigo y reitero mi punto con referencia a la entrevista que dio, porque esta entrevista no es gratis. O sea, esa entrevista que dio para ese medio de comunicación español, con seguridad tenía las mismas cifras o los mismos ceros de lo que se le pagó por esa operación. Entonces, ella está entrando en un debate que a mí no me parece. Y sobre todo una persona que es tan conocida, has dado un buen punto. O sea, ya no va a ser anónimo. Esta persona, el día de mañana vamos a ver los platós de España, donde le van a pagar esa misma cifra y será conectada per secula seculorum con Ana Lecchio, la nieta de Ana Obregón, y Alessandro Lecchio, hija de su... Eso está rarísimo, pero yo creo que haya habido un leak, porque fíjate que esta misma señora sale en otra revista después, en unas fotos robadas. Yo, precisamente por ese punto que está diciendo Luis Alfonso, me cuesta mucho trabajo creer que Ana Obregón haya cedido a eso, más sabiendo cómo es la prensa del corazón en España. Bueno, pues quiero leerles lo que Ana escribió hace unas horas. Dijo, te juro que
te juré que te salvaría del cáncer y te fallé. Te prometí que traería a tu hija al mundo y aquí la tengo entre mis brazos. Cuando la abrazo siento una emoción indescriptible porque es como si volviera a abrazarte a ti otra vez. Te juro que la cuidaré con el amor infinito que tengo para dar y tú desde el cielo me vas a ayudar. Va a haber un libro que va a salir en muy poquito tiempo. Todo el dinero que Ana ha recaudado para estas entrevistas va directamente a una fundación. Ella no se ha quedado con un solo centavo. Sus reflexiones. Mira, a mí me parece que Ana Obregón está otra vez marcando no solamente los titulares de la prensa rosa de su país, sino del mundo entero. Me parece que la manera como ha querido prolongar o por lo menos perpetuar sangre de su sangre, porque no se trata de que sea una persona de afuera, sino es sangre de su hijo, es absolutamente respetable. Y bueno, que 68 años es solamente un número, ella puede ser la mamá muchos años más. Fernando. Como dijiste vos, 68 años, mucha gente la critica exclusivamente por la edad. Y hay que considerar todo el entorno. ¿Y cuántas madres se mueren en un accidente con 23? Yo siempre cito ejemplos de pacientes que han hecho este tratamiento conmigo, 30 años, cáncer de mama con metástasis en el cerebro y muere a los 3 meses de que el bebé ha nacido. Entonces no se puede considerar todo eso, hay que ponerse en los zapatos de la otra persona. Yo entiendo que la gente pueda criticar porque se critica de cualquier cosa y que hablen de la vulnerabilidad o de los derechos del menor de esta niña, pero creo que se ha extrapolado y se ha pasado un límite. Quiero agradecerles a los dos porque hemos disfrutado realmente este programa, hemos aprendido y solamente decirles algo, Ana tenía todo planeado, esa niña, si le pasa algo, va a pasar a una de sus sobrinas, que es la hija de su hermana Amelia, a la cual además quiere muchísimo.